Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Fernández y les doy la bienvenida a mi primer video de este nuevo perfil de Psicología para Todos. Hoy es Halloween, entonces primero que todo me disfracé, pero además les voy a hablar de un tema relacionado. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una sensación muy común para todos nosotros, pero lo que quiero que miremos es si es lo mismo de lo que se habla en psicología. Entonces, primero que todo, nos vamos a preguntar, ¿qué es el miedo? Si yo tengo que definir el miedo, diría que es una emoción que siento ante alguna situación y que me lleva a comportarme de alguna u otra manera. Les voy a poner un ejemplo de esto. Digamos que yo estoy en un desierto. En el desierto me encuentro con una serpiente cascabel. Dado que esto es algo que amenaza mi vida, me asusto, siento miedo, digamos que me doy cuenta de que estoy asustada y salgo corriendo. Obviamente saldría corriendo para el otro lado, pero digamos que se entiende la idea. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos psicólogos que nos dicen que de repente esta no solamente no es la definición necesaria para entender el miedo, sino que además no es correcta. Ya vamos a seguir con qué alternativas nos ofrecen los psicólogos, pero primero quisiera que revisáramos un poquito históricamente cuál es la aproximación que se ha hecho al tema del miedo. Para eso me gustaría que nos acordáramos del señor John Watson. ¿Qué pasó? Watson hizo un experimento muy interesante de condicionamiento al miedo. Para esto, él lo que hizo fue coger a un bebé que se llama el pequeño Albert. Lo que hizo con el pequeño Albert, o el objetivo que él tenía, era hacer que Albert le tuviera miedo a las ratas blancas. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Estar seguro de que no era algo a lo que ya Albert le tuviera miedo. Para eso, acercó diferentes animales al niño. Le acercó perros, le acercó monos, le acercó conejos y le acercó ratas. A partir de las respuestas que él observó en Albert, se dio cuenta de que él no le tenía miedo a las ratas ni le tenía miedo a estos otros animales. Ahora, él se dio cuenta que sí le tenía miedo a los ruidos fuertes. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a presentar ruidos fuertes al tiempo que Albert estaba con la rata. Después de presentar esto varias veces, él se dio cuenta de que la rata empezó a elicitar las mismas respuestas de miedo que antes no se generaban. Y esto además se generalizó a otros animales peludos y no necesariamente animales, también a otras cosas peludas. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que tengamos en cuenta de esta definición? Que se entendía el miedo como un mediador. Esto quiere decir que ante un estímulo se generaba miedo, y quiero que quede claro que hablamos de miedo consciente, y este miedo era lo que nos llevaba a actuar o no actuar. Por ejemplo, a llorar, a correr, lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se ha descubierto últimamente que realmente nosotros no tenemos mucho control consciente sobre nuestro comportamiento. Es decir, que la mayoría de las decisiones se toman de manera inconsciente. Pero entonces, esto nos lleva a la pregunta sobre si hay la posibilidad de que el miedo no sea consciente. Ahora, para esto, Ledoux, que es un autor muy importante en este tema, pues se cuestiona sobre qué significa el miedo. Primero, él dice que la concepción general, que es justo de la que estamos hablando, es que el miedo es sentirse asustado. Ahora, hay otra cosa de la que él habla, y es el sistema que detecta y responde a las amenazas. Comúnmente este tema se entiende como el sistema del miedo. Sin embargo, él dice que esto es un poco confuso, porque resulta que el sistema que detecta y responde a las amenazas no necesariamente es consciente. Entonces, este autor propone que sería mejor aclarar la terminología y hablar de condicionamiento a la amenaza en vez de condicionamiento al miedo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva definición nos da muchas posibilidades. Por ejemplo, no hablar del miedo como algo consciente permite entender las reacciones que se dan, pues se habla de mecanismos neuronales no conscientes que, en vez de generar la sensación de estar asustado, lo que hacen es coordinar lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en el cuerpo para hacer que un individuo, ya sea humano o no humano,
pueda sobrevivir ante un estímulo amenazante. Entonces, bueno, básicamente eso era de lo que quería hablar un poco hoy. Y pues me encanta que estén teniendo la oportunidad de oírme. Bueno, muchas gracias y espero que tengan un feliz Halloween.